Al pueblo trabajador, vaya pues mi criolla canción, candombe, tango, milongón, por nuestra liberación, pa' construir bien de abajo una nueva y gloriosa nación. Unámonos codo con codo por un futuro mejor. Obligados a volver, no es imposible, claro que no. Obligados a volver en el 2023, levantando las banderas que no debieron caer, que 20 años no es nada, eso decía Gardel, allá por el 2003, Néstor ya lo supo hacer, obligados a volver. Retomemos el camino que ya conocemos bien, nada debemos temer de cara al amanecer. El pueblo nunca se raja, obligados a volver. Salud, trabajo y cultura, por supuesto educación, sin agachar la cabeza ante el fondo, no señor. Codo a codo por la patria, venceremos, sí señor. Obligados a volver en el 2023. Con el pueblo por delante sabemos lo que hay que hacer. Por segunda independencia, obligados a volver. Obligados a volver, cumpliendo nuestro deber. En el 2023 sabemos lo que hay que hacer. Al ritmo de este candombe, con alegría y con fe, todo el pueblo de la mano, obligados a volver, 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 volver, a volver. Hoy, 23 de febrero, damos comienzo al programa 410 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 410, que corresponde al jueves 23 de febrero. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque, destinado a los temas de la política internacional, arranca con la columna sobre Palestina y Medio Oriente de Fernando Isas, hoy destinada a resaltar el doble rasero de Occidente con relación a la ayuda humanitaria a Turquía y Siria tras el terremoto que asoló a estos países. A continuación, el informe panorámico internacional con Hernán Pereira y cerrando el bloque, Ramiro Cayano Blanco y el escándalo de la autoría de los atentados a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Hacemos un breve paréntesis para afirmar que no nos cansaremos de reclamar y marchar por la libertad de Milagro Sala. Y luego pasamos al segundo bloque con las noticias de política nacional, que se inician con las operetas de la prensa hegemónica, admirablemente descritas por Hugo Muleiro en la voz
de Alejandra Benaglia. Le sigue la tradicional columna de política nacional de Carlos Olubica y las consecuencias de la conformación de la mesa política en el Frente de Todos. Luego, la columna de economía de Horacio Robelli, abordando las dificultades que trajo aparejada el pago de la deuda externa a partir de su ratificación en el Congreso. Cerramos el bloque y el programa con el humor político de Peroncho Delivery y el hit musical en clave Cristina. Dicho esto, ¿qué te parece, Fernando, si empezás con tu columna? Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isas, soy del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Hoy retomábamos, después de las vacaciones de nuestros compañeros operadores técnicos, que merecidamente se tomaron unos días de descanso, pensábamos comenzar una dinámica diferente con este micro, y la realidad nos impone de manera cruda, cual bofetada, ocuparnos de noticias que ganan las tapas de todos los diarios y son las noticias permanentes en los medios de comunicación. Lamentablemente, generalmente ocurre cuando ocurren grandes tragedias. No podemos soslayar ya en la última salida nuestra, antes de este descanso, dábamos cuenta, porque recién había ocurrido el tremendo terremoto que está asolando a Turquía y a Siria. Y hoy vamos a ocuparnos, entre otras cosas, también de esto, porque esta tragedia que enluta a los turcos y a los sirios ya ha reproducido más de 6.000 réplicas desde el 6 de febrero, cuando ocurriera el primer temblor en la tierra, que está ocasionando más de 47.000 muertos, la mayoría en Turquía, con la destrucción de alrededor de 8.000 edificios y con 25.000 edificios más que van a tener que ser reconstruidos nuevamente por lo endeble que quedaron después del terremoto. Otro tanto ocurre y siguen repitiéndose las réplicas en el centro del país, en Siria, y en las ciudades y provincias del noreste sirio cercanos a la frontera con Turquía. En este caso en particular, en Siria además, en muchas de estas zonas afectadas están tomadas las ciudades, las aldeas, por terroristas internacionales que intentan desde hace cerca de 12 años derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. En esto también encontramos el doble rasero que la comunidad internacional, el imperio propiamente dicho, también impone para poder llevar a cabo la solidaridad y la ayuda humanitaria. A Turquía, de manera inmediata, empezó a llegar ayuda de Europa, de toda la comunidad europea, de Estados Unidos, y a Siria aún mantiene el imperio, el bloqueo, las dificultades para poder transferir fondos. Si bien han estado llegando vehículos por tierra de países cercanos, el Líbano, a pesar de su diezmada economía, Jordania, Egipto, que en las últimas horas ha enviado un barco con cerca de 500 toneladas de medicamentos, de infraestructura, de alimentos. América Latina no podía estar exenta de expresar la solidaridad y la fraternidad con nuestros hermanos sirios y también turcos. La Argentina
junto con Venezuela, Nicaragua, Cuba, México, ha tomado la iniciativa y ha estado mandando ayuda humanitaria, además de un equipo de médicos de frontera y de rescatistas, exactamente igual que Cuba, que generalmente manda su equipo de rescatistas y de médicos que van al frente de todas estas tragedias. Por el resto, las noticias que tienen que ver y que de una forma u otra que comprometen al enclave colonial israelí no son justamente originadas en cierta prensa que el régimen, el enclave colonial israelí pueda acusar de antisionista, de antisemita, sino que son medios hegemónicos que de una forma u otra están denunciando muy tenuemente, en algunos casos, la injerencia de Israel en muchas cuestiones de la geopolítica en los últimos tiempos, como la denuncia de la intervención directa y comprometida en al menos 30 o 31 procesos electorales en África, en Latinoamérica, de la mano de obra desocupada de los servicios de inteligencia israelíes. No solamente el Mossad como punta de lanza de los servicios de inteligencia, sino también el Shin Bet, entre otros. Se sospecha, hasta ahora no hay ninguna prueba fehaciente, de que estos agentes, estos operadores de inteligencia israelíes tuvieron mucho que ver en los sondeos de opinión en las últimas elecciones en Brasil, que volvieron a colocar en la presidencia al presidente Lula da Silva. Las noticias que la propia prensa israelí denuncia, por ejemplo, la indignación que causó que el equipo israelí que viajó para ayudar por el terremoto a Turquía robó y sacó en forma clandestina e ilegal patrimonios históricos sin el consentimiento de las autoridades. Los medios de comunicación turcos, además, informaron que mientras el equipo israelí regresaba a Israel después de completar su trabajo en las zonas del terremoto, se enteraron que miembros del equipo habían traído escondidos a Israel los rollos del libro de Esther, de 2 siglos de antigüedad, que estaban guardados en la sinagoga de Antioquía. Otra noticia que le juega en contra y que está ganando los titulares, felizmente, de los diarios, es la denuncia de las Naciones Unidas a las 132 demoliciones de Israel contra la población palestina en Cisjordania ocupada del pasado mes de enero. Esta destrucción significó un aumento del 135% respecto al mismo periodo del año 2022 e incluyó 5 demoliciones punitivas. Estas son algunas de las noticias que lo tiene a Israel como mascarón de proa, como país colonial, como un sistema de apartheid en contra del pueblo palestino, pero también la injerencia en Siria con su colaboración a los terroristas del Daesh, de Al-Qaeda, del Frente al-Nusra, y también
en los movimientos que hay en el sur del Líbano combatiendo a la resistencia libanesa del Hezbollah, protegiendo justamente una de las zonas tomadas en el sur del Líbano como las granjas de Sheba. Estas son las noticias que de alguna manera no podemos soslayar en este intento de poder compartir el aquí y ahora de lo que va sucediendo. Una buena noticia: llegaron a Damasco y a los principales aeropuertos de Hama, de Alepo y de Homs 200 aviones con ayuda por el terremoto, acaba de revelar el Ministerio de Transporte de Siria. Estas son las noticias que de alguna manera reconfortan. Nos despedimos, como siempre, dando las gracias a nuestras compañeras y compañeros de Obligados a Volver, y nos reencontramos en el próximo programa. Buena semana. Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy integrante de Obligados a Volver desde hace ya varios años. En primer lugar, se destaca en el concierto internacional la noticia de que se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. El 24 de febrero del 2022 comenzó la incursión militar de tropas rusas en territorio de Ucrania, y lo que parecía que iba a ser una guerra corta ha terminado en un enfrentamiento que no tiene visos de finalizar en lo inmediato. Lleva un año. En el terreno militar hay algunos avances rusos en los últimos días, con bastante resistencia ucraniana, con bastante dificultad este avance, pero lo que uno se pregunta es si políticamente ha valido la pena la cantidad de jóvenes rusos y ucranianos muertos, y la cantidad de, no solo de jóvenes, sino también de personas que han padecido como consecuencia de este enfrentamiento y de esta guerra. ¿Sí? ¿Qué ganó Rusia? En primer lugar, ha generado tensiones en la alianza de Occidente, pero Estados Unidos ha mantenido una presión muy férrea sobre sus aliados europeos y virtualmente los obligó a colaborar con el aislamiento diplomático de Rusia. No hay un aislamiento económico, en cambio, que sea demasiado significativo. Los países europeos han pagado durante 2022 alrededor de 150.000 millones de dólares en concepto de importaciones de petróleo y gas rusos, pese a todas las sanciones y todo lo que se dice que han dejado de comprar energía a Rusia. Y hasta tal punto esto ha sido así que las sanciones no se han podido cristalizar. Estados Unidos realizó una de las maniobras más insólitas y que además demuestra su capacidad de mentir, que fue el atentado contra los dos gasoductos que pasan por el mar Báltico y que llevaban el gas ruso a distintos países de Europa. Tanto Dinamarca como Noruega, que tienen jurisdicción sobre la zona en que se produjeron los atentados, corroboraron que efectivamente se trató de un atentado. Al principio hubo acusaciones para los servicios secretos británicos, pero ahora se supo que en realidad quienes orquestaron el atentado han sido las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con colaboración del Servicio Secreto Británico y del Servicio Secreto Noruego. De todos modos,
aún con el atentado, no han logrado frenar la compra de gas y de petróleo por parte de los países europeos. Entre las sanciones económicas, le congelaron a Rusia fondos de su Banco Central por 324.000 millones de dólares en distintos países de Occidente, pero Rusia tiene un fideicomiso de unos 150.000 millones, un fideicomiso propio que le permite, como reserva, que le permite no tener problemas económicos en lo inmediato. La economía rusa, según el Fondo Monetario Internacional, va a crecer este año el 0,3%. Antes había dado un pronóstico de que iba a caer el 2,3%. Estas cifras que pasan de rojo a azul y de azul a rojo dependen mucho de la mirada política. Y todos sabemos que el FMI, con qué anteojos, con qué cristales mira la realidad mundial. De todas maneras, Rusia ahora está vendiendo su petróleo a China, a la India y a Turquía. Se ha transformado en el principal abastecedor de petróleo de la India y en uno de los principales de China, y lo mismo pasa con el caso de Turquía. Habrá que ver cómo continúa. En esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha visitado Kiev, una visita sorpresiva, tuvo palabras elogiosas para el gobierno de Kiev y predijo que es imposible que Rusia triunfe militarmente en Ucrania, que Estados Unidos no lo va a permitir. La respuesta de Putin ha sido denunciar el tratado de reducción de armas estratégicas que le permitía a cada uno de las dos grandes potencias tener hasta 1.550 cabezas nucleares y tenían que permitir inspecciones de la otra parte para corroborar que se cumplía con este tratado. Putin lo ha denunciado y dice que el tratado quedó obsoleto porque también tienen que incorporarse los demás países de la OTAN. Mencionó específicamente al Reino Unido y a Francia, porque constituyen un bloque con Estados Unidos y Rusia no tiene aliados en bloque como para enfrentar a la alianza occidental. No, de todas maneras es un camino riesgoso, peligroso. Había algunas limitaciones para el tema de las armas atómicas y a partir de esto puede que en el futuro no las haya más y asistamos a una carrera a ver quién tiene más armas atómicas y quién dispone de mejores armas atómicas para la posibilidad de una guerra nuclear de la que casi con seguridad no saldría adelante toda la civilización tal cual la conocemos hoy, o lo que se llama civilización. Rusia está entre los 3 más grandes productores de petróleo del mundo. El primero es Arabia Saudita, después sigue Estados Unidos y el tercero es Rusia. Y esto hace que sea virtualmente imposible romper en relaciones a Europa con los rusos, por lo menos en lo inmediato. Se calcula que las sanciones en el mediano plazo sí podrían generar algún tipo de daño a los rusos, pero es algo que no ocurre ahora. De todas maneras, lo que no se ve del todo es el beneficio que han obtenido los rusos a partir de su invasión a Ucrania. Desgaste político, desgaste militar, desgaste diplomático, y no se ven grandes triunfos que contabilizar, pero habrá que ver. Estas cosas es muy difícil analizarlas en la medida en que se están desarrollando. Viniendo a nuestra América Latina, la noticia de más impacto es la expulsión de 222 opositores, la mayoría de ellos estaban detenidos en Nicaragua, fueron expulsados hacia Estados Unidos. Con esto casi no quedan detenidos por cuestiones políticas en Nicaragua,
solo algunos que se negaron a abordar el avión de la expulsión, como el caso del obispo de Managua, y algunos otros pocos. Ortega atacó muy duramente a la iglesia, dijo que era una organización mafiosa, en función de la actitud de este obispo que no quiso abandonar Nicaragua. La expulsión de los opositores incluye la caducidad de su nacionalidad como ciudadanos de Nicaragua. Argentina y Chile han ofrecido a algunos de los expulsados asilo para que vengan y se instalen y gocen de asilo en nuestro país o en Santiago de Chile. También se anunció que Ortega designó a Mario Firmenich como uno de sus asesores, le han hecho un contrato y se ha ido hacia Nicaragua para desempeñar funciones de asesor. Se supone que en la parte económica es economista Firmenich. Bueno, habrá que ver cómo finaliza todo esto. Los medios occidentales han aprovechado para atacar muy duramente a Cuba y a Venezuela, junto con Nicaragua, por el tema de los opositores detenidos. Dicen que hay 270 en Venezuela y algo más de 1000 en Cuba, pero es muy difícil tomar esta cifra como cierta, es decir, por la falta de objetividad de los medios occidentales, porque toda la información que hay está bastante contaminada. La otra noticia destacada de la semana para el análisis es lo que está ocurriendo en Perú. Siguen, pero con menor intensidad, las movilizaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte para que renuncie, y se ha repuesto en el cargo Pedro Castillo, el derrocado presidente peruano, que va a ser defendido por el ex integrante de la Corte Suprema Argentina, Zaffaroni. Zaffaroni y su estudio de abogado van a defender a Toledo y van a iniciar un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo la reposición de Castillo a la presidencia. Difícilmente pueda darse esto en términos de resolución de la Corte Interamericana, y porque evidentemente es una cuestión política y las cuestiones políticas no son judiciables, aunque la justicia, o la llamada justicia, se está metiendo mucho en cuestiones políticas. Tenemos el ejemplo con nuestra Corte acá en Argentina. Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de quién destruyó los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que unen los yacimientos gasíferos de Rusia con Alemania. El 26 de diciembre del año pasado, luego de una serie de explosiones, una gran mancha blanca emergió de las profundidades del mar Báltico entre Suecia y Dinamarca, exactamente arriba de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, cerca de la isla danesa de Bornholm. A los pocos días quedó claro que no se trataba de un accidente sino de un sabotaje, cuya autoría fue atribuida en un primer momento, por la prensa hegemónica occidental, a Rusia. La destrucción de los ductos constituiría, según la prensa hegemónica, una forma de chantaje ruso a Europa motivado por el conflicto bélico en Ucrania. Sin embargo, el más mínimo análisis indicaba lo disparatado de esta tesis, ya que si Rusia quería presionar a Europa, amenazando con interrumpir el flujo de gas en pleno invierno, porque destruiría precisamente la herramienta de suministro que efectivizaría tal actitud. Además, ¿por qué Rusia iría a destruir un bien que todavía ni siquiera estaba amortizado en las cuentas de la empresa estatal rusa Gazprom, como era el caso del Nord Stream 2, que había sido terminado pero que no había sido todavía habilitado? Esas y otras razones igualmente obvias indicaban que, siguiendo la lógica más elemental, los autores de la voladura habría que buscarlo en otras latitudes. Y el informe publicado el 8 de febrero por el periodista Seymour Hersh
ganador del premio Pulitzer de 1970, reveló que fueron los Estados Unidos quienes diseñaron, prepararon y perpetraron el atentado contra los Nord Stream, según una fuente anónima a la que el periodista tuvo acceso. Aún sin funcionar, el Nord Stream 2 preocupaba mucho a la Casa Blanca, al punto que el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había dicho que si Rusia ingresaba militarmente en territorio ucraniano, lo que acabó ocurriendo el 24 de febrero del año pasado, ellos simplemente volarían el Nord Stream 2. Apenas conocidas las explosiones, ya la propia Comunidad Económica Europea denunciaba que sería un sabotaje y solo restaba saber quiénes habían sido sus autores. Por eso, ante la pregunta de quién destruyó los gasoductos Nord Stream, la respuesta era clarísima si nosotros pensábamos en la lógica del cui bono, o sea, a quién beneficiaba tal destrucción, principalmente a los Estados Unidos, que le vendían el gas a los europeos a precios elevadísimos, una vez que estos ya no se los podían comprar a los rusos. Y también beneficiaba mucho a Noruega, que aumentó significativamente el flujo que le suministraba a Europa, también a precios elevadísimos. Pero ahora sabemos los detalles, y eso gracias al legendario periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh, quien describió detalladamente en un reciente artículo cómo Estados Unidos, con complicidad de Noruega, hizo volar por los aires la seguridad energética de su socio transatlántico. En un artículo denominado "Así Estados Unidos eliminó los gasoductos Nord Stream", corrobora que la guerra de la OTAN contra Rusia, una guerra proxy o por mandato, se ha ido preparando desde hace tiempo, como venían apuntando diversos analistas internacionales. Según la fuente en la que Hersh se apoya, la planificación de los atentados terroristas se llevó a cabo a fines del 2021 y en los primeros meses del 2022, o sea, antes de que Rusia lanzara su operación especial en Ucrania el 24 de febrero. En concreto, Hersh denuncia que el sabotaje del 26 de septiembre se realizó a través de una serie de explosivos de bombas submarinas colocadas allí por buzos americanos en ocasión de los ejercicios militares denominados Baltops 22 de la OTAN. Además, Hersh, según sus fuentes, describe meses de discusiones e idas y venidas que involucran a la Casa Blanca en la gestión de Joe Biden, la CIA y el Pentágono desde diciembre del 2021, con un grupo de trabajo formado por funcionarios cercanos a Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. El plan, según el informe Hersh, inicialmente tenía resistencia por parte de algunos funcionarios de la CIA y el Departamento de Estado. Sin embargo, a principios del 2022, el grupo de trabajo de la CIA informó al grupo interinstitucional de Sullivan: tenemos una forma de volar los oleoductos. La participación noruega fue fundamental para encontrar la mejor ubicación para colocar los explosivos en las aguas poco profundas del mar Báltico, a unos 260 pies de profundidad, a unas pocas millas de la isla de Bornholm, en Dinamarca. Los buzos se encargarían de colocar las cargas de explosivo C4 en las 4 tuberías de los oleoductos, las que serían activadas por una boya sonar que emitiría una secuencia de sonidos de baja frecuencia que producirían la detonación de los explosivos. El motivo del sabotaje sería, según Hersh, que Estados Unidos tenía miedo que los países europeos como Alemania, que necesitaban de la provisión del gas ruso, se negasen a suministrarle armas y ayuda económica a Ucrania en su guerra contra Rusia. Según Hersh, esta era la preocupación principalmente del presidente Biden y su equipo de política exterior, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, el secretario de Estado, Tony Blinken, y Victoria Nuland, la secretaria de Estado para Política Exterior. Esto cobra relevancia si consideramos las revelaciones del periodista brasilero Pepe Escobar, especialista en geopolítica de Rusia y Asia, de que había tratativas oficiosas secretas entre Rusia y Alemania en el momento del sabotaje para encontrar una brecha legal que asegurase la provisión de gas ruso a Alemania. El informe Hersh tuvo desmentidas, ratificaciones y algunos encontraron algunas inconsistencias. La primera de las desmentidas vino de la portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Adrienne Watson, que en respuesta a un periodista manifestó que todo era falso y de una absoluta ficción. En el mismo sentido se manifestó el vocero de la CIA, Agencia de Inteligencia Norteamericana. Por su vez, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, manifestó:
La versión de la participación de Estados Unidos en el sabotaje de gasoductos nos parece absurda. En todos los años de existencia de Estados Unidos no se ha establecido ni confirmado un solo hecho de violación del derecho internacional. Lo que llama la atención es el silencio ante estas revelaciones de Hersh de las partes europeas principalmente perjudicadas por el atentado, como el caso de Alemania en primer lugar, pero también de Francia y Holanda, que también son socios en el Nord Stream. En contrapartida, la vocera presidencial de Rusia, María Zakharova, insistió en que solo una investigación exhaustiva y abierta en la que participen las agencias rusas pertinentes y la empresa Gazprom podrá arrojar datos fiables y objetivos sobre las causas, los perpetradores y los contratistas de estos actos de sabotaje, algo a lo que los países que llevan adelante la investigación por una cuestión jurisdiccional, que son Dinamarca y Suecia, se oponen con vehemencia. Por otro lado, el periodista Pepe Escobar reconoce que el informe es muy potente por la integridad profesional del periodista Hersh y además porque dice que son cosas que eran un secreto a gritos entre los analistas de geopolítica. Sin embargo, destaca algunas inconsistencias. La primera es por qué ahora un miembro del Deep State, el Estado Profundo norteamericano, que es la fuente de Hersh, hace una filtración de esta magnitud, principalmente sabiendo que no habrá consecuencias porque tanto la Cancillería alemana como la de los demás países de la Comunidad Europea no harán absolutamente nada al respecto. Otra inconsistencia para él estriba en que la fuente de Hersh deja fuera tanto la participación de la CIA y también deja fuera la participación del servicio secreto inglés, el M16, lo que no condice con las sospechas del servicio de inteligencia ruso. Al respecto, recordemos que inmediatamente después de la destrucción parcial de los gasoductos, según el hacker informativo King.com, Liz Truss, que era en su momento la primera ministra del Reino Unido, le mandó un mensaje de WhatsApp a Blinken diciendo: está hecho, it's done. Pero como destaca el propio Pepe Escobar, no hay que descartar el informe porque, teniendo en cuenta que hay varios centros de inteligencia dentro de la oligarquía estadounidense con sus correspondientes aparatos, y Hersh, que ha cultivado sus contactos entre casi todos ellos durante décadas, no hay duda de que la información supuestamente privilegiada sobre la saga de Nord Stream provino de un lugar muy preciso y con una agenda muy precisa. Además, según un prestigioso servicio informativo por Slavian Grad, algunas informaciones del informe Hersh se las habría confirmado el periodista estadounidense John Dugan a la agencia informativa rusa RIA Novosti. La publicación destaca que Dugan recibió una carta anónima de un participante de los ejercicios Baltops 22, citados en el informe Hersh, durante los cuales se podrían haber colocado explosivos cerca de las tuberías del Nord Stream 2. Según lo que destaca Slavian Grad, la carta dice que el 15 de junio un helicóptero trajo a un grupo de estadounidenses vestidos de civil, los que fueron recibidos por el vicealmirante de la Sexta Marina de los Estados Unidos. Los hombres llegaron con un equipo profesional para buceo en aguas profundas que los militares ordinarios no utilizan. Después de hablar con el vicealmirante, llevaron unas cajas en un bote de goma al mar y se sumergieron durante más de 6 horas, regresaron sin las cajas y luego se los llevó un helicóptero. Y finalmente destacamos lo que ocurrió en la sesión del Consejo de Seguridad, la sesión número 9266, realizada el día 21 de febrero del corriente año, para tratar el tema de la voladura de los Nord Stream. Al respecto, Jeffrey Sachs manifestó que es responsabilidad del Consejo de Seguridad abordar la pregunta de quién pudo haber provocado para que el perpetrador sea llevado a la justicia internacional. Rusia pidió nuevamente una investigación internacional y destacó que con un alto grado de veracidad ahora sabemos no solo cómo, sino también quién hizo explotar nuestro gasoducto. Los hechos confirman que el ataque fue realizado usando métodos incompatibles con los objetivos de la ONU. Estados Unidos se defiende, que dice que lisa y llanamente las acusaciones de la implicación norteamericana en el sabotaje son completamente falsas. Los Estados Unidos, según ellos, no estuvieron implicados para nada. China manifestó que lo que aconteció se trató de un acto humano deliberado. Es difícil imaginar que ningún actor no estatal pudiera llevar a cabo esta destrucción.
En otra sesión, muchos países pidieron una investigación para revelar la verdad. China respalda esta postura. Lo que llama la atención nuevamente es que Alemania, pese a ser uno de los principales afectados por el sabotaje de los gasoductos, no ha querido intervenir en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicada a este tema. Para finalizar, podemos ver que habrá que esperar a que otras fuentes desmientan, ratifiquen o rectifiquen total o parcialmente las afirmaciones que aparecen en el informe Hersh, tal cual lo dijo el propio Seymour Hersh. Un abrazo a todos y a todas y hasta la próxima. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Metralla editorial a la mesa de diálogo del Frente de Todos, por Hugo Muleiro, voz Alejandra Benaglia. El potencial electoral de un ordenamiento en el Frente de Todos que atenúe el espectáculo de su interna quedó claramente a la vista con la cobertura que los medios opositores dieron a la reunión del jueves 16 con extremos hilarantes, como llamar zancadilla a la presencia de Máximo Kirchner o contar las sonrisas visibles en la fotografía tomada en el PJ Capital. Es que ese ordenamiento, si se consolidara, desmiente el relato editorial sobre el Frente de Todos como una fuerza ya inviable y a la vez dejaría de ser útil para relativizar y hasta esconder otros temas de la agenda política, como las disputas también encarnizadas de Juntos por el Cambio, que siempre merecen espacios menores, y el juicio político a los integrantes de la Corte. Las portadas del viernes de Clarín y La Nación dieron una exhibición contundente del peso de este tema para el dispositivo de poder que trabaja para el regreso de la derecha al gobierno en 2023. Fuerte presión de los K fue el eje del título de Clarín. El PJ se sumó a la presión de Cristina, encabezó La Nación, que agregó en el texto de tapa que hubo clima de fuerte presión y que el kirchnerismo presionó. El sábado, Clarín reprodujo la foto de la reunión y el redactor Carelli Lynch tipió: cuesta encontrar más de 3 sonrientes. Acompañó esta estrategia con declaraciones de especialistas que desmienten que Cristina Kirchner esté proscripta. El mismo día, La Nación intentó pulverizar la reunión reduciéndola al propósito de escenificar unidad. Machacó otra vez con la palabra presión y definió a la presencia de Máximo Kirchner como una zancadilla. La orden de embestir al Frente de Todos por su reunión tan demorada fue cumplida a rajatabla también el domingo. Fue una coreografía del oficialismo y una simulación unitaria, escribió en Clarín Van der Koy, quien también llegó a los extremos diciendo que Máximo Kirchner fue enviado como gendarme por esa mujer, como suele referirla. Por estos mismos propósitos, ambos diarios dieron la bienvenida a una declaración del ministro Aníbal Fernández, donde Clarín, que lo combate normalmente a destajo con toda clase de acusaciones y críticas, le dio esta vez tratamiento respetuoso por su definición sobre que Cristina Kirchner no está proscripta. La Nación copió y pegó el lunes, una definición que en Infobae abrazaron por igual Lechmann y Tenenbaum. La alianza opositora derechista recibe, en cambio, advertencias sobre su situación, que hasta ahora no garantiza la recuperación del poder político, pese a que la marcha de la inflación le resta día a día posibilidades al peronismo. Por segundo domingo consecutivo, el jefe de redacción de Clarín,
Kirschbaum le avisa a Juntos por el Cambio que tiene que mejorar su oferta electoral y para eso tiene que tomar en cuenta, dice, que la inflación y Cristina son los factores por los que puede ganar. La Nación enfocó el mismo tema en un editorial oficial, el que va sin firma y debajo de la placa identificatoria del diario y sus autoridades, pero todavía más, con texto comenzando en la tapa del domingo. El tono es enojoso. Los dirigentes de Juntos por el Cambio deben superar personalismos y darse un orden. El texto advierte sobre las relaciones ambiguas de Rodríguez Larreta con el peronismo y finalmente le dice a esta dirigencia que si no es capaz de ganar la elección de 2023, deberán dedicarse a otra cosa. Una verdadera amenaza. También en clave electoral, Clarín y La Nación publicitan pronósticos coincidentes sobre el fracaso de las metas inflacionarias de Sergio Massa, no solo en enero. Ya anuncian que le irá mal en febrero y también en marzo, con lo que dan por casi extinguida la posibilidad de que el ministro asuma la candidatura, posibilidad que él mismo desestima en público una y otra vez. Y también tuvo tono de campaña un cuidado despliegue de Clarín el martes 14, en la página 2, un editorial firmado por Gambini con una clásica nota opositora sobre las responsabilidades por la situación en Rosario, cargadas al gobernador Perotti y con más énfasis al ministro Aníbal Fernández. En la página siguiente, la 3, una gran foto del presidente de la Corte, Horacio Rosati, pidiendo seguridad. El objetivo es claro. Aquellos de la página 2 son inservibles. Este, de la página 3, es el que se preocupa por las soluciones. Si no estuviera tan cómodo en su poltrona y llenándose los bolsillos, sería para pensar que es un lanzamiento de campaña. Tal vez, para otro turno. Este hombre que se votó a sí mismo como presidente de la Corte, que votó el pisoteo de una ley del Congreso vigente por 15 años y se votó otra vez a sí mismo como presidente del Consejo de la Magistratura, ahora confirmó el voto contra los senadores designados por el oficialismo para esta institución. Clarín festeja este cachetazo de Rosati y sus cómplices al kirchnerismo. Esa decisión sobre el Consejo de la Magistratura demuestra además que varios columnistas de Clarín y La Nación reprodujeron correctamente lo que se les dijo tras la primera reunión del año de los emires supremos. La Corte responderá con fallos y resoluciones al juicio político en diputados. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el martes 21 de febrero a las 17:30. Más vale tarde que nunca. Después de muchas idas y vueltas, al fin se constituyó y se reunió la mesa política del Frente de Todos. El documento que se acordó y se dio a conocer tiene como eje central, ya desde el título, el rechazo a la proscripción de la vicepresidenta de la Nación. Ella misma, poco tiempo atrás, aclaró que su autoexclusión de cualquier candidatura para este año electoral no era un renunciamiento, sino lisa y llanamente producto de una proscripción, a partir del escandaloso fallo judicial que la condenó a 6 años y medio de prisión y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. Por más que algún émulo de Sergio Berni, instalado en el Gabinete Nacional, quiera, mediante un tecnicismo, poner en duda que Cristina esté proscripta, la absoluta mayoría de los integrantes de nuestro espacio político fue contundente al respecto. Aunque el fallo no esté firme, hay que ser muy necio o muy malintencionado para ignorar que las instancias judiciales que restan intervenir son parte de la mafia que venimos denunciando y no harán más que convalidar ese atropello institucional del Tribunal Oral.
Está claro que en tanto y en cuanto nuestra líder insinuara que puede ser candidata, se activarían y acelerarían esas instancias judiciales para dejarla rápidamente fuera de carrera, como hicieron con Lula en Brasil en 2018. Está muy bien que no se acepte mansamente la proscripción, que se movilice la militancia y que se pronuncien los dirigentes, que se instale un operativo clamor, en principio al menos para que Cristina conserve la centralidad política y el poder de decisión como líder indiscutible del Frente de Todos. Pero al día de hoy lo cierto es que Cristina ha dicho que no será candidata a ningún cargo y no se conoce antecedente de que haya retrocedido de una decisión anunciada públicamente. Por lo tanto, sin dejar de denunciar la proscripción y de tratar de quebrarla con la movilización popular, es obligación de los dirigentes del Frente de Todos imaginar escenarios alternativos para buscar el triunfo en las elecciones presidenciales. En Juntos por el Cambio sobran los candidatos y candidatas, al menos hasta ahora. En el Frente de Todos, en cambio, faltan. En primer lugar, porque la potencial ausencia de la vicepresidenta en la boleta ha dejado a muchos y a muchas casi paralizados, a pesar de que la propia Cristina dijo que era hora de que todas y todos empuñaran el bastón de mariscal. En la reunión de la mesa política se ratificó el mecanismo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, como método para dirimir las candidaturas en todos los niveles. De manera que la cancha está habilitada para que salgan a jugar quienes quieran. Pero en este punto se presenta otro problema que fue planteado en esa reunión. ¿Cómo se hace si el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, decide ir por la reelección? Porque es difícil pensar en enfrentar en el mes de agosto a quien luego debe seguir gobernando hasta el 10 de diciembre. ¿Qué ocurriría con el gobierno del Frente de Todos si Alberto pierde en las PASO? Tiene cierta lógica que el jefe de Estado no quiera bajarse prematuramente, porque eso lo dejaría en una posición de absoluta debilidad desde ahora mismo. Pero tampoco tiene un tiempo demasiado prolongado para decidirse. En junio deben presentarse las listas de candidatos. Mientras tanto, no podemos darnos el lujo, como sí puede la oposición irresponsable y salvaje, de distraernos demasiado con las candidaturas, porque hay temas urgentes que resolver si queremos tener posibilidades de ganar las elecciones. A saber, por lo menos dos inmediatos: la inflación y los ingresos de los sectores populares, muy dañados por el incesante aumento de los precios. Y para dar respuesta a estos dos desafíos enormes, tampoco tenemos un tiempo prolongado por delante. Además, no alcanza con mostrar datos macroeconómicos como el crecimiento de la economía o del empleo, porque eso no lo palpa la mayoría en su bolsillo. Por otro lado, hay contrastes muy marcados si miramos los datos de la pobreza y la indigencia. Es necesario, aparte de bajar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y otras prestaciones sociales, ingresos populares en términos generales, presentar un proyecto y un discurso que generen entusiasmo y mística hacia el futuro, que recuperen la adhesión de quienes nos votaron en 2019 y, desencantados, no lo hicieron en 2021. Vale recordar el desastre que fue el macrismo en el gobierno y advertir sobre el peligro de que vuelvan, pero eso solo no resulta suficiente. Hay que volver a enamorar.
Un fuerte abrazo para todas y todos. Uno de los problemas que presenta el tema de la deuda, y todo nace desde su origen, que no se le investigó, es su pago. Para este año 2023, año eleccionario, año de elecciones nacionales, de elecciones de presidente de la República, esto va a estar más en el candelero. Sin embargo, en números, teóricamente en números, repetimos, la principal culpa de la deuda es que no se le investiga, estamos pagando una deuda que no benefició al pueblo argentino. Se tomaron en DEG, en derechos especiales de giro, el equivalente a 44.600 millones de dólares, se lo está pagando y no sabemos a dónde fue esa plata. No se compró un barco, no se requirió la marina mercante, no se hicieron 1 millón de viviendas, no se recuperaron los puertos, nada, no se compró un ladrillo. Y sin embargo, sin investigar la deuda se la paga, y el problema que plantea la oposición es cómo se la va a pagar. Dudan de cómo se la va a pagar. En la ley de presupuesto 2023 hay estimaciones que muchas veces no son ciertas, pero tampoco es que la erran por mucho. Son estimaciones en base a fundamentos de lo que viene siendo la política económica actual. En la ley de presupuesto 2023 estiman que este año hay que pagar entre importaciones y deuda el equivalente a casi 100.000 millones de dólares. Esto es, sin cansar a los oyentes, al FMI de intereses solamente la tasa de interés es del 7,43% anual. Sí que nos vuelve a subir la tasa de interés. 7,43% anual en dólares es una barbaridad. Como la deuda es 46.000, el equivalente a 44.600 millones de dólares, esos son 3.300 millones de dólares de intereses. Y este año, al revés que otros años, que el fondo siempre aportaba más capital del que recuperaba, este año hay que pagarle al fondo más capital del que nos da. Hay que pagar unos 3.000 millones de dólares más. Esos son 6.300 millones de dólares. Después tenés que pagarle los intereses, los bonistas. Este canje de deuda que hizo Martín Guzmán, de intereses solamente son 2.000 millones de dólares. El problema lo vamos a tener a partir del segundo semestre del 2024, en que hay que empezar a pagar el capital. Pero de intereses a los bonistas, a BlackRock, Pinco, Franklin Templeton y otros, que son los que tienen los títulos de deuda, hay que pagar unos 2.000 millones de dólares de intereses. A las provincias hay que darle dólares para que paguen. Ellos dan pesos, y nosotros tenemos, el Tesoro de la Nación tiene que darle dólares para que pague su deuda externa, unos 1.500 millones de dólares en todo el año. Y a las empresas, que es lo peor, a las empresas también lo mismo. Las empresas, por la deuda de ellos, que tampoco se investigó cómo se endeudaron, bueno, sin embargo hay que darle otros 1.500 millones de dólares más. Ahí tenés 11.300 millones de dólares. Entre los 6.300 millones de dólares que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, los 2.000 millones de dólares de intereses a los bonistas, los 1.500 millones de dólares a las provincias y los 1.500 millones de dólares a las empresas. 11.300 millones de dólares. Ha hecho que sumarle el dólar ahorro, los que pueden comprar hasta 200 dólares por mes, se calcula que en todo el año son unos 1.500 millones de dólares. El dólar turista y dólar tarjeta se calculan 4.000 millones de dólares más, y las importaciones 83.000 millones de dólares. Todo eso estaría sumando los casi 100.000 millones de dólares. Esos 100.000 millones de dólares está previsto en el presupuesto que las exportaciones van a ser 103.000 millones de dólares. Como la sequía de alguna forma significa una disminución de las exportaciones, una disminución que se calcula en los 5.500 millones de dólares, o sea que no van a ser 100.000, con lo cual pagarían todo lo que estamos diciendo, sino que van a ser menos. Esos 5.500 millones de dólares que está estimando el gobierno, que es el impacto en nuestro comercio exterior de la sequía, es lo que se está conversando con el Fondo Monetario Internacional, para que el Fondo Monetario Internacional nos vuelva a prestar plata, esos 5.500 millones de dólares, para pagar al Fondo Monetario Internacional y otros acreedores. Repetimos, lo esencial, lo fundamental es investigar la deuda, y eso no se hizo. Lo prometió el presidente Alberto Fernández cuando inauguró las sesiones ordinarias el 1 de marzo del 2020,
y como todas las promesas que hizo no la cumplió. Y hay un proyecto, tiene sanción del Senado de la Nación, del senador Omar Parrilli, para que una comisión bicameral del Congreso investigue la deuda y duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados. Hoy es el Día Mundial del Preservativo, de modo que va desde aquí nuestro saludo de todo corazón para el forro de Macri. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. La situación se parece tanto a las películas que muy probablemente sea, bueno, eso, un guión para distraernos un rato a todos. En gran parte del planeta se habla todo el tiempo de globos espías y ovnis derribados por Estados Unidos. Y no, la verdad que no parece ser una conspiración mundial para tapar el triunfo de la Unión Cívica Radical contra el PRO en La Pampa. Todo indica que la presión política contra Joe Biden tras el incidente del globo espía chino la semana pasada provocó un cambio en los protocolos de detección de artefactos aéreos no identificados en Estados Unidos y ahora el país del norte se comporta como la gendarmería en la Patagonia. Le dispara a todo lo que se mueva y no sea multimillonario. Durante este fin de semana, mientras en Argentina llenábamos la pelopincho de hielo para zafar de un calor agobiante, el ejército de Estados Unidos derribó por lo menos 3 objetos voladores todavía sin identificar que sobrevolaban el espacio aéreo norteamericano. Por definición son ovnis, objetos voladores no identificados, lo cual no necesariamente quiere decir que sean platos voladores. Lo cierto es que Estados Unidos los derribó. En Argentina no hubiéramos actuado así. Nosotros, si vemos algo volando, asumimos que es el precio de la carne y lo dejamos ahí. O en todo caso le declaramos la guerra pero no hacemos nada. El último de los ovnis hasta ahora fue derribado este domingo por la tarde cuando un objeto aéreo no tripulado de forma octogonal fue destruido por un jet militar F-16 a 6.000 metros de altura cerca de la frontera con Canadá. Tenía 8 lados, no estaba conducido por nadie y no parecía tener un destino. Para mí, era la mesa política del Frente de Todos a la que convocó Alberto. Para mí. La operación se une a otros 2 derribos de objetos voladores no identificados. Uno cilíndrico el sábado en el norte de Canadá y otro el viernes en el espacio aéreo de Alaska. Y todo una semana después de que Estados Unidos detectara y finalmente derribara un supuesto globo espía chino cerca de la costa de Carolina del Sur. En total, 4 objetos voladores en 9 días. Estados Unidos se está comportando con los ovnis como Alberto con la intención de voto peronista. No sabe qué es ni por qué se mantiene arriba, pero por la duda la derriba. Las autoridades estadounidenses y canadienses han anunciado que están revisando videos y otras lecturas de sensores recopiladas por los pilotos que observaron los objetos antes de su destrucción. Pero la naturaleza exacta de estos objetos, el lugar de donde proceden y su objetivo continúan siendo un misterio. Para Estados Unidos, por supuesto, para Estados Unidos es un misterio. Acá TN ya resolvió el misterio. Son globos espías cuentapropistas. Macri no tiene nada que ver, pero ni siquiera mencionamos a Macri. Perdón, es la costumbre. Pero el fin de semana ovni no fue solo en Estados Unidos. Varios medios estatales chinos informaron el domingo que el país, o sea China, se estaba preparando para derribar un ovni frente a la costa de la provincia de Shandong, en el noreste de China. Al mismo tiempo, las autoridades chinas denunciaron hoy que más de 10 globos estadounidenses de gran altitud sobrevolaron el espacio aéreo chino durante el último año sin permiso del Poder Ejecutivo. O sea, hay peligro de que el mundo enfrente un desastre parecido al que tuvo que atravesar la Argentina entre 2015 y 2019. El problema de los globos. En la provincia de La Pampa, con 15.550 votos y una bajísima participación, los candidatos radicales Martín Berongaray y Patricia Testa le ganaron al PRO las internas de Juntos por el Cambio. La elección despertó menos interés que la programación de Canal 13. Pero bueno, ahí está. El PRO había puesto todas sus armas en La Pampa y perdieron. Agustín Rossi asumiría el miércoles en la jefatura de gabinete en reemplazo de Juan Mansur. Tiene lógica que Rossi asuma en un puesto chivo. Mansur vuelve a la gobernación de Tucumán. Su llegada a la jefatura de gabinete, recuerdan, había despertado cierta expectativa porque se esperaba un perfil más confrontativo que el de Santiago Cafiero. En su primer día introdujo un cambio tremendo. Reuniones de gabinete a primera hora de la mañana.
lo cual confirma el dicho popular que dice que no por mucho madrugar se cambia el perfil tibio de un gobierno. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió llamar a una audiencia pública para resolver si una expareja podrá o no destruir sus embriones crioconservados en un laboratorio, como si en Argentina no existiera la ley de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, otra vez la Corte busca rediscutir aspectos que ya fueron consensuados previamente, lo cual confirma que en Argentina todo avance social es, ante todo, la posibilidad de que el Poder Judicial lo convierta en retroceso. María Eugenia Vidal se reunió en Córdoba con Mario Negri, Rodrigo de Loredo y Luis Juez. Menos mal que la visita fue en vacaciones, o sea que las escuelas ya estaban cerradas desde antes. Vidal presentó a Darío Nieto como parte de su equipo. Darío Nieto fue secretario privado de Macri y el último eslabón en la cadena del espionaje ilegal macrista. ¿Recuerdan ustedes? Los espías del Super Mario Bros. Le mandaban los informes a Magdalena y Arribas. Magdalena y Arribas le mandaban los informes a Susana Martinengo. Susana Martinengo le mandaba los informes a Darío Nieto. Y Darío Nieto era el encargado de hacerles dibujitos a los informes para facilitar la lectocomprensión por parte de Mauricio Macri. En Huerta Grande, provincia de Córdoba, hay un candidato intendente que le da lo mismo ir por el radicalismo que por el peronismo. Se trata de Héctor Murúa, actual secretario de Planeamiento y Finanzas de Matías Montoto, que es intendente de Hacemos por Córdoba. Murúa es también un reconocido militante y afiliado de la Unión Cívica Radical y lo dijo públicamente, que va a ser candidato o bien de Montoto por Hacemos por Córdoba o si no puede lo va a ser candidato por la Unión Cívica Radical. Al fin y al cabo, el peronismo cordobés y la Unión Cívica Radical solo se diferencian en que uno admite ser socio del PRO y el otro directamente, lo conduce el PRO. Dice Elisa Carrió que si el hermanovio de Karina Milei gana las elecciones, se va del país. Otra vez amenazando con que se va del país. Igual ya sabemos que los macristas siempre prometen irse del país y después lo único que sacan afuera son su fortuna para no pagar impuestos. En la provincia de Formosa, una de las embarazadas del monte, Ercilia Agüero, dijo: nos sentimos muy usados por la oposición. No me digas. Bueno, Ercilia fue parte de un montaje mediático del Grupo Clarín, recuerdan, contra el gobierno de Formosa, que mostraba supuestas embarazadas que huían al monte por temor a ser obligadas a practicarse cesáreas o a separarse de sus hijos, y que finalmente se descubrió que resultaron ser activas militantes de la diputada provincial macrista Gabriela Neme, que ahora las descartó, las usaron, digamos, las trató como a radicales, ¿no? ¿Viñaski? Yo no conozco ningún Viñaski, yo soy Cosme fulanito. No, yo no soy el Diego Leuco que las mandó al monte, ¿eh? No, yo solo quiero divertirme en Luzu TV. La municipalidad de Trelew prohibió la venta de choripanes en la calle. Increíble, no se puede creer. La Corte Suprema ya les quiere subir la coparticipación por antiperonistas. La municipalidad de Trelew, en un gesto incomprensible, informó que por cuestiones de seguridad e higiene se prohíbe el uso de chulengos para elaborar choripanes. Esta decisión municipal afecta sobre todo a los puestos de la feria ubicados en la zona de la laguna Cacique Chiquichano. Sin embargo, hay una alternativa para los feriantes. Les dijeron que para poder continuar con sus emprendimientos choripanísticos pueden utilizar el parrigás. Los puristas del choripán ya están enojados porque choripán con parrigás no es choripán, es chorigás. Y para chorigás ya tenemos Aranguren. Colapso energético dejó sin luz a varios barrios de Corrientes, y con colapso energético nos referimos al gobierno de Valdés. Las explicaciones oficiales no fueron muy creíbles. Dicen que fue una sobredosis de chamamé. Argentina nací, tierra de Perón y el Che, de los desaparecidos que jamás olvidaré. No te lo voy a explicar, porque vos ya lo sabés. A los garcas vende patria, cuántos años soporté. Y aunque eso no terminó, nuestro sueño siempre está con Cristina y los perucas, el gobierno popular. Corocha. Queremos ilusionar.
Que me haga lo que me haga. Voy a ser ciclista hasta los huevos. Y a Néstor en el pueblo lo podemos ver, con Perón y con Evita cantan vamos a volver. Cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro, y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino, el empoderamiento popular. Cantan vamos a volver. En el 2023 cantan vamos a Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.